Voy a leer un poquito atrás, es decir, vamos a empezar en el capítulo 8, versículo 34, aunque en realidad la porción de hoy es a partir del 9, ¿ok? Pero vamos a regresar un poquito atrás. Versículo 34 del capítulo 8 dice: llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará a un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió, y una voz salió de la nube: este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaron del monte, Jesús les ordenó que ya no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Señor, gracias porque nos has dado tu palabra, Señor. Rogamos que en tu misericordia y a través de tu Espíritu, Señor, ilumines nuestros ojos, de manera que podamos contemplar a Cristo a través de tu palabra, Señor. Que seamos confrontados, Señor, con los ídolos y los pecados que hay en nuestros corazones, Señor, pero que también estemos asombrados ante tu gracia y tu gloria, Señor, de manera que seamos transformados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Creo que hay una pregunta muy importante que todos los que estamos aquí o que hemos escuchado acerca del cristianismo deberíamos de hacernos. Y es esta: ¿vale la pena seguir a Jesús? ¿Vale la pena dejar todo para seguirle? Para muchos de nosotros, el llamado de Jesús significa que el matrimonio, los hijos, la familia, la casa que tanto queremos, no va a llegar nunca. Para otros, el llamado significa que vamos a tener que abandonar cierta amistad, cierta relación, cierta oportunidad que por mucho tiempo habíamos estado buscando. Sí, hay esperanza dentro del cristianismo, pero la esperanza, por definición, implica algo que no tienes. Si no, entonces no sería esperanza. Y sí, hay gozo, pero no debemos confundirnos. El gozo es un tipo particular de dolor. No es felicidad, no es alegría. En pocas palabras, pues, como Jesús lo pone, si alguien quiere venir conmigo, níguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. ¿Vale la pena? Porque venir a Cristo es rendirse ante la soberanía de un Dios que no promete librarnos del sufrimiento, que al contrario nos asegura que vamos a sufrir y que en los momentos de sufrimiento vamos a estar plenamente seguros de quién está en control. Pero eso no siempre es esperanzador. A veces se siente más doloroso que simplemente decir, pues pasó y ya.
Y entonces la pregunta para todos nosotros es, ¿vale la pena? ¿No sería mejor que todos saliéramos de aquí y buscáramos nuestra mejor vida hoy? ¿Por qué vale la pena seguir a Cristo? ¿Por qué vale la pena escuchar este llamado de venir y morir y decir, sí, yo quiero morir? Porque yo sé que todos somos cristianos aquí y cuando yo lancé esta pregunta al principio, ¿vale la pena seguir a Jesús? Muchos de ustedes comenzaron a mover su cabeza. Sí, claro, es la respuesta cristiana. Sí, un cristiano que dijera, entonces diríamos, algo está pasando. Pero seamos realistas. Porque cuando estamos en medio de las situaciones, cuando la tentación viene y tú y yo caemos a la tentación, ¿qué estamos diciendo? No vale la pena. No vale la pena. Si no vale la pena seguir a Cristo, mejor peco. Esto me va a dar inmediatamente aquello que yo quiero. Cuando tomamos decisiones erradas, estamos diciendo, no vale la pena venir y morir. Yo mejor me quedo vivo. Bien vivo, y entre comillas vivo, porque fuera de Cristo no hay vida, pero eso es lo que hacemos. Entonces, aunque con nuestra cabeza decimos, sí, hermano, vale la pena, amén, a nuestra vida diaria no solemos decir eso. Y entonces, en esta porción, esta es seguramente la misma pregunta que está en la mente de los discípulos. ¿Vale la pena seguir a este Jesús? Y quisiera que exploráramos la porción con 3 puntos sencillitos. Número 1, expectativas. Número 2, revelación. Y número 3, promesa. Expectativas, revelación, promesa. Y entonces lo primero que quiero que veamos tiene que ver con las expectativas. Porque esta porción está conectada y por eso leímos un poquito atrás. Lo que está sucediendo aquí está conectado, está entrelazado con el llamado de Jesús de tomar la cruz y negarse a uno mismo. Está entrelazado con la idea que Jesús acaba de lanzar a sus discípulos, de decirle, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Es necesario que el Hijo del Hombre muera. Los discípulos tienen ciertas expectativas de lo que el Mesías debe de ser. Y en las expectativas de los discípulos, ser un siervo sufriente no cuadra. Eso no es lo que ellos esperan que el Mesías sea. Por eso Pedro viene y lo reprende. Seguramente la conversación fue algo como, ¿de qué hablas, Jesús? El Mesías no debe morir. ¿Sabes qué debe hacer el Mesías? El Mesías debe venir a librarnos. Estamos oprimidos, no estás viendo, mira a los romanos. Y si tú eres el Mesías, tú no deberías de ir a morir, deberías de levantarte y librarnos a todos. ¿De dónde sale esta idea? Bueno, de las expectativas que Pedro tiene. Y no solo Pedro. Los discípulos también tienen estas expectativas erradas. Porque después de presenciar la transfiguración, leemos en el versículo 11 que los discípulos hacen una pregunta. Y le dicen, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Ahora imagina la escena, ¿no? Acabas de bajar del monte, de ver la transfiguración y estás pensando y la primera pregunta que te viene a mente es, oye Jesús, pero ¿por qué Elías debe venir primero? Y es una pregunta extraña, pero no es extraña para ellos, porque seguramente están pensando en Malaquías. Te leo Malaquías 4:5. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Entonces en la mente de los discípulos esto es lo que está pasando. Primero viene Elías y después de que Elías llegue viene el día del Señor. ¿Cuál era el día del Señor en la mente de los discípulos? Bueno, el día del Señor era liberación, era juicio para todos los malos, era destrucción de todos los que los oprimían y para ellos descanso. Ese era el día del Señor. Y entonces los discípulos vienen bajando del monte y dicen, a ver, espérate, acabamos de ver a Elías. ¿Qué significa esto? Si acabo de ver a Elías y después de Elías viene el día del Señor, ¿qué sigue? El día del Señor. Y entonces la pregunta que en realidad los discípulos están haciendo es esta. A ver, Jesús, si acabamos de ver a Elías y sigue el día del Señor y tú eres el Mesías, ¿por qué tienes que morir?
¿Eso dónde entra? ¿Eso cómo cuadra? Si lo que sigue es día de liberación y justicia y juicio y destrucción de los malos, ¿tú dónde te mueres? ¿Eso cómo lo cuadro en lo que yo estoy esperando que tú hagas? Y la verdad es que esta es la naturaleza humana. Todos tenemos ciertas expectativas. Y si somos realistas, las expectativas de todos nosotros siempre son de una vida mejor. De una vida más plena, más feliz, con más dinero, con mejores amistades, con un mejor matrimonio, con hijos mejor portados. Siempre nuestras expectativas tienen que ver con algo mejor. Incluso cuando estamos en una situación en que nos sentimos completamente deprimidos y pensamos que lo que viene solo es terrible, bueno, estamos deprimidos justo por eso. Porque lo que viene solo es terrible a nuestra mente. Lo que realmente quisiéramos es que lo que viniera fuera algo mejor. Y entonces nuestras expectativas siempre tienden en ese sentido. Entonces tú y yo leemos sobre Pedro reprendiendo a Jesús y pensamos, ay, ese Pedro no le sabía. No, bien atrabancado ese compa, no sabe de qué está hablando. Pero luego venimos a Cristo. ¿Y qué crees? Somos Pedro. Hacemos exactamente lo mismo. Venimos a Él y queremos decirle qué tipo de Mesías Él tiene que ser. ¿Cómo es que Él debería librarnos? ¿Cómo es que Él debería de amarnos? ¿Cuál es el bien que debería de darnos? Si tú me amas tanto, ¿me darías esto? Si tú fueras realmente bueno, harías esto. Y entonces estamos haciendo exactamente lo mismo que Pedro. No lo tenemos aquí enfrente para reprenderlo, así que nos limitamos a enojarnos. Nos limitamos a orar quejándonos de continuo. Nos limitamos a amargarnos. Porque creemos que Jesús debe de ser el Mesías que nosotros decimos que debe de ser. Cuando leemos la historia de Israel, desde la queja cuando llegan al Mar Rojo, hasta la adoración y la inmoralidad en el becerro de oro en el monte, todo es fruto de expectativas no cumplidas. Ellos tienen una idea de cómo Dios debe liberar. Entonces imagínate, vienes saliendo de Egipto corriendo. Dios te prometió que te iba a salvar, pero de pronto delante de ti hay mar. ¿A dónde vas a correr? Y ves los carros que vienen. Pero lo que nace no es clamor, no es decir ayúdanos, es queja, reproche. ¿Por qué? Porque tengo una expectativa, una idea. Dios debería de salvarme sin que yo batalle. La salvación que Dios da debería de ser totalmente cómoda. Si yo vengo a Cristo para que Él me mejore la vida. Si no, ¿para qué vengo? Si yo lo que tengo son muchos problemas, ¿para qué quiero más? Y entonces venimos a Cristo y queremos que Él salve como nosotros queremos. Enojo, ansiedad, apatía, todas son respuestas que aparecen cuando nos dejamos dominar por nuestras expectativas no cumplidas. Expectativas que la Biblia no nos provee, que nosotros traemos. Y ahora, ¿cómo responde Jesús ante las expectativas mesiánicas de los discípulos? ¿Qué dice Jesús cuando los discípulos están cuestionando esta idea de por qué tienes que ir a morir? ¿Por qué no simplemente puedes salvar? Como se supone, que yo entiendo, que el Mesías debería de salvar. Y Jesús responde, sí, tienes razón, Elías tiene que venir primero. Y de hecho, ¿sabes qué? Ya vino. Y le hicieron como quisieron. Ahora, el Evangelio de Marcos no es explícito, pero los otros evangelistas nos dicen que Jesús habla estas palabras respecto a Juan el Bautista. Es decir, Jesús está diciendo, sí, aquel que venía como Elías, ya vino, fue Juan. ¿Y sabes qué le pasó? Lo mataron. Lo mataron. Y entonces ahora lo que sigue es que el Hijo del Hombre debe de ser muerto. Debe de padecer mucho y ser despreciado. En otras palabras, les dice, ¿sabes qué? Tus expectativas están erróneas. Está cerrado. Este es el camino correcto. Yo voy rumbo a la cruz y esa es la idea correcta.
Pero Jesús no solo les da esta afirmación, sino que también muestra algo de quién es Él. Les da una revelación de lo que significa seguirle. Y entonces, las expectativas sobre el Mesías que los discípulos tenían acababan de ser barridas, destruidas. Y la pregunta para ellos seguramente era esta: ¿valía la pena seguir a este Jesús, que en vez de ir a destruir a Roma, estaba camino a ser destruido por Roma? Y que lo sabía, lo estaba anunciando, les estaba diciendo: yo voy camino a ser muerto. ¿Valía la pena? Este era de verdad el Mesías que tú querías seguir. Y que no solo es que él iba a morir, sino que te estaba invitando: ¿sabes qué? Yo voy a morir y tú, si quieres seguirme, tienes que hacer lo mismo. ¿Valía la pena? Bueno, por eso Jesús revela algo. Marcos comienza la narrativa de la transfiguración de una manera que debería llamar la atención. Marcos pone al principio: 6 días después. Ahora, para nosotros eso puede parecer como, pues ni sé si era lunes o martes, o sea, a mí qué me importa cuántos días pasaron. Pero hay algo muy interesante, porque si lo han notado, Marcos es el evangelista que corre. Marcos nunca te dice qué horas son ni qué día es. Marcos dice: entonces, después de esto, o brinca de narrativa a narrativa así. Él no se toma tiempo para decirte cuánto tiempo había entre una cosa y otra. No le interesa. Pero aquí dice 6 días después. Y entonces aquí hay algo interesante, porque Marcos está siendo intencional y está conectando su narrativa con algo que ya ha pasado antes. En Éxodo 24, versículo 15, leemos esto. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Marcos está haciendo la conexión para que tú y yo la sigamos. Igual que Moisés, en aquel momento, sube al monte y se encuentra con la presencia de Dios. Exactamente igual, ahora tienes a Jesús con Jacobo, con Juan y con Pedro, subiendo al monte. Y cuando Marcos comienza diciendo 6 días después, ya te está preparando. ¿Qué va a pasar en el monte? Bueno, se van a encontrar con Dios. Han pasado cientos de años en la narrativa bíblica desde la última vez que se ve la nube de la presencia de Dios. Esto no se ha visto, pero Marcos te está preparando, estás a punto de verla. No solo tú, sino que estos hombres que van caminando están a punto de encontrarse con algo que nadie había visto en cientos de años. Y entonces, mientras ellos van camino a la cima de la montaña, cuando llegan ahí, se nos dice que Jesús es transfigurado y nos explica qué es esto. El versículo 3 dice: sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Las vestiduras blancas, a través de la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento, reflejan una idea de santidad, de cero pecado. Y por eso Marcos aquí dice: este blanco que estaban viendo en las vestiduras de Jesús, nadie lo puede alcanzar. No es un blanco que si le tallas con muchas ganas llegas ahí. No, es un blanco que nadie puede llegar ahí. ¿Sí? Porque muestra algo de quién es Jesús. Mateo nos dice en su narración de este mismo evento que el rostro de Jesús resplandecía como el sol. No sé si te has puesto a pensar en esta escena, porque es una escena que todos conocemos. Si has estado algún tiempo en la iglesia, la transfiguración es algo de lo que se habla constantemente. Pero imagínalo por un momento. ¿Cómo hubiera sido? De nuevo, Marcos corre y entonces tú solo sabes que subieron y de pronto lo vieron. Pero los otros evangelistas nos dan un poco más de detalles. Se cree que el monte donde esto pasa está a unos 3 kilómetros de subida. Entonces los discípulos en algún momento del día, no sabemos cuándo, deciden subir porque Jesús los llama, caminan 3 kilómetros hacia arriba. Lucas nos dice que primero pasan un tiempo orando y que cuando el sueño comienza a vencer a los discípulos y se quedan dormidos, de pronto Jesús es transfigurado y ellos despiertan, abren los ojos y lo primero que ven frente a ellos es a este Jesús transformado. Muy seguramente esto no está pasando a la luz del día. Muy seguramente esto está pasando de noche
o por lo menos cuando ya está anocheciendo. Imagínate lo que hubiera sido que tú estuvieras ahí y de pronto abrieras tus ojos y el rostro de Jesús está resplandeciendo como el sol. ¿Qué hubieras pensado? ¿Qué hubieras sentido? O sea, el asombro debía ser algo así que te sobrepasara. Y de hecho para ellos lo es, porque de nuevo nuestro amigo Pedro sale con ideas que no tienen nada que ver. Y Marcos nos dice, hablaba esto porque estaba aterrado. Pero imagina el asombro de ver a Jesús transformado. Los discípulos de pronto tienen un vistazo, un pequeño destello de la gloria de Jesús. Pero no solo ven a Jesús, sino que también con Jesús están Elías y Moisés. Y es importante preguntarnos, ¿por qué Elías y Moisés? Y puede haber varias razones. De hecho, ambos hombres suben a montes y se encuentran con Dios ahí. Ambos hombres ven la gloria de Dios. Sí, ambos parten de maneras únicas. Aunque Moisés muere, se nos dice que su cuerpo es llevado por Dios y Elías es totalmente arrebatado en vida. Sí. Moisés da la ley y Elías es un profeta que restaura el orden cuando el pueblo está totalmente desviado. Y entonces estos dos hombres que aparecen aquí junto a Jesús están representando el resumen de todo lo que el Antiguo Testamento es. En sus personas tenemos todo el empuje del Antiguo Testamento. Al aparecer aquí junto a Jesús, Dios estaba mostrando que Jesús es el cumplimiento de todo aquello a lo que la ley apuntaba. Jesús es el cumplimiento de todo aquello a lo que las profecías del Antiguo Testamento apuntaban. Jesús es el cumplimiento del sistema sacrificial y el cumplimiento de cada palabra que se habla de esperanza y de liberación y de justicia que Dios va a traer. Jesús es el cumplimiento. Todo lo que la religión judía y la historia judía habían estado empujando a través de todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento, ahora encuentra su clímax, su cumplimiento en Cristo. Ahora encuentran su cumplimiento en Cristo. Y en medio de todo esto se nos dice que de pronto la nube de la presencia de Dios los envuelve y habla. Yo no sé qué yo estuviera pensando en este momento, pero seguramente yo hubiera creído para este punto que ya me morí. ¿Sí? Ya me fui. Y sin embargo la nube los envuelve y Dios habla y dice, este es mi Hijo amado, oigan a él. Y luego de pronto los discípulos miran en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino solo a Jesús. Tan pronto como ellos abren los ojos y tienen todo este encuentro asombroso, así igual de rápido, todo se esfuma. Todo se termina. Lo único que tuviste fue un destello, una prueba, una pequeñita degustación de quién es Jesús y de la gloria de Dios. Y la pregunta que tú y yo queremos hacernos es, ¿por qué? ¿O para qué? ¿Para qué Jesús los llevaría al monte? Para mostrarles que Él es el Hijo de Dios. ¿Para qué Jesús los llevaría al monte? Para encontrarse con esta escena tan dramática y tan asombrosa. ¿Para qué hacer esta revelación de Él mismo? Bueno, este pequeño destello de gloria es una promesa. Este pequeño vistazo de quién es Jesús es una promesa que busca fortalecer a los discípulos, que busca animarlos y que en realidad busca hacer lo mismo contigo y conmigo. Esta revelación no es Jesús simplemente diciendo, mírenme, soy el Hijo de Dios, sino es Jesús diciendo, así se ve el reino de Dios. Porque leíste el versículo 1, que es extraño. El versículo 1 dice, y Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Y entonces tú y yo decimos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que había algunos de los discípulos ahí que no se iban a morir hasta ver esto? Y bueno, la respuesta a eso es la transfiguración. En la transfiguración, los discípulos están viendo el reino de Dios venir con poder.
No están solamente contemplando a Cristo, están contemplando lo que significa seguir a Cristo. Y aunque en este momento no lo entienden, como las palabras de Pedro lo evidencian, sí llega un punto en que esto es para los discípulos algo que los transforma. Por eso, al comienzo del Evangelio de Juan, Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Es decir, Juan está diciendo, yo lo vi toda su gloria, todo su resplandor. Pero no solo Juan, considera las palabras en 2 de Pedro capítulo 1. El versículo 16 dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿De qué se está acordando Pedro? De la transfiguración. Y luego Pedro dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Es decir, Pedro está diciendo, ¿sabes cómo es que yo estoy seguro que seguir a Cristo a través de su palabra es la mejor idea que puedes tener? ¿Sabes cómo yo estoy seguro de que esta palabra es confiable? Pues no estoy seguro porque yo lo vi. Estoy seguro porque yo estuve ahí. Contemplé su gloria y entonces yo puedo decirte hoy, esta palabra es segura, es confiable. Haces bien en prestar atención a ella como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Cada aspecto de este evento está diseñado para ser un pozo sin fondo de consuelo para los creyentes. Jesús nos está diciendo que nunca debemos olvidar la realidad de la gloria de nuestro Salvador, aún en los momentos más oscuros. Y entonces comenzamos haciendo una pregunta sencilla. ¿Vale la pena seguir a un Jesús que no se va a moldear a mis expectativas? Piensa por un momento, ¿qué expectativas tienes hoy? Sé realista. Para ti mismo, considéralo. ¿Qué crees que Dios debería de hacer hoy, mañana más tardar, para que tu vida sea mejor? Para que tu vida esté bien. ¿Qué crees que Dios debería de hacer? ¿A qué cosas el Señor ya se está tardando demasiado en responder según tus expectativas? ¿Qué es aquello que le has pedido una y otra vez y parece que Dios no escucha? Y entonces produce en nosotros enojo, ansiedad, incluso apatía. La idea de decir, ¿de qué sirve pedirle y pedirle si no pasa nada? ¿Sabes qué? Mejor ya me voy a rendir. Como que volteo a ver a mis amigos que no están en Cristo y la pasan mejor que yo. Por lo menos están divertidos, no están angustiados. Por lo menos ellos la pasan bomba. Yo aquí estoy preocupándome porque este Dios al que sirvo, que es soberano sobre todas las cosas, parece ser que no le importa lo que yo sufro. Y entonces tomamos esta actitud, ¿no? Si Él me ignora, yo lo ignoro. Y empezamos a caminar así. O empezamos por lo menos a dar ese espacio en nuestro corazón. Y empezamos a enojarnos y empezamos a amargarnos. ¿Qué expectativas tienes acerca de Cristo? ¿Qué crees que Dios debería de hacer? ¿Cómo crees que Dios debería de ser? Porque ¿sabes qué? Puedes, sin lugar a dudas, buscar tu mejor vida hoy. La sección de autoayuda o de superación personal está full, a reventar. Segurito que puedes encontrar alguna de esas ideas que te funcione.
Y puedes buscar tu mejor vida hoy. Puedes dedicar tu tiempo y tu fuerza y tus recursos a buscar más riqueza, a buscar el reconocimiento, a buscar la comodidad, el placer que tanto quieres. Y tal vez puedas obtenerlos. Tal vez puede ser que llegues ahí. Tal vez puede ser que tú decidas hoy, ¿sabes qué? Yo me voy a olvidar de Dios. Yo lo voy a ignorar porque no cumple mis expectativas. Y voy a vivir mi vida como yo quiero. Y puede ser que te vaya bien. Puede ser que salgas de aquí y busques todo lo que tú quieras y lo encuentres. Puede ser. Pero entonces la pregunta sería esta. ¿De qué te serviría? ¿De qué te servirían 40, 50 años, si bien nos va, de tu mejor vida hoy, cuando estés en la eternidad, habiéndote olvidado de Dios, bajo la condenación de su justo juicio? ¿De qué te servirían? Imagínate que vives tu mejor vida hoy, que la buscas con todas tus fuerzas y la encuentras. Y de pronto un día estás frente al trono de Dios y eres encontrado culpable. ¿Qué consuelo te traería? ¿Te imaginas estar bajo su condenación? Si es que la eternidad se cuenta en años, pero 1000 años, 2000 años, y encontrar consuelo en que viviste 50 años de tu mejor vida hoy. ¿Sería algún consuelo? No, ¿verdad? En absoluto. En realidad se olvidarían como agua. Pasarían como si no fuera nada. El problema real en esta idea está en nuestras expectativas. El problema no es que nuestras expectativas son demasiado grandes. El problema es que nuestras expectativas son demasiado pequeñas, demasiado débiles. Queremos lo de aquí, queremos lo de hoy. Y Dios viene y nos ofrece algo eterno, algo infinito. Nos ofrece comunión con Él, felicidad genuina, verdadera, que dura toda la eternidad. Eso es lo que nos está ofreciendo. No hay pecado, no hay dolor, no hay muerte. Eso es lo que nos está ofreciendo. ¿Te imaginas entonces el sentido opuesto? Sí, es cierto, las expectativas de los discípulos han sido destruidas, pero Jesús acaba de demostrar que Él les está dando mucho más de lo que ellos pudieron haber imaginado pedir. Dime tú si no es cierto que es mucho mejor la salvación que Jesús trae, porque es la salvación del pecado, de la muerte, de la esclavitud. O mejor que si les hubiera dado liberación de los romanos. ¿Qué crees que sería mejor? Que Jesús hubiera dicho, ¿sabes qué, Pedro? Tienes razón. Voy ahorita mismo y voy a liquidar el imperio romano. Y me voy. Te quedas con tu pecado, te quedas esclavizado, te quedas perdido, pero listo, te liberé. ¿Qué crees que Pedro hubiera dicho después de morir? Jesús, gracias por hacerme caso. O fue terrible mi idea. ¿Qué salvación es mejor? La transfiguración proclama a voz en cuello. Como dice el Salmo 30, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Es decir, la transfiguración proclama primero la cruz, después gloria. Primero sufrimiento, después felicidad infinita, eterna, suprema. Ese es el camino. Considera las palabras del tercer discípulo que estaba aquí en esta escena. Santiago dice en Santiago 5, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Es decir, vemos la Biblia y vemos a la gente que sufre y decimos, ay, qué bárbaro, mi modelo a seguir. Santiago dice, los tenemos como bienaventurados. Y luego dice, han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, ¿recuerdas la historia de Job? De manera muy resumida, Job, en el lapso de un tiempo muy corto, pierde todo.
todo. Pierde hijos, pierde posesiones, pierde salud, pierde esposa, pierde todo. Todo. Y luego somos arrojados en una espiral a través de todo el libro de Job de por qué pasa esto. Y hasta el final del libro de Job vemos que Dios aparece. Y cuando Job pregunta ¿por qué?, Dios contesta: no puedes saber por qué. No te alcanza la mente. Dios le dice: bueno, cíñete los lomos. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Si logramos tener este diálogo, yo te respondo. Dime tú, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? ¿Quién puso al behemoth ahí? ¿Quién puso esto? ¿Quién puso...? Y son preguntas que para Job son imposibles. Nunca las va a poder contestar. Pero Dios no solo está diciendo es que no te alcanza la mente, también está diciendo: considera quién soy yo. Considera todo lo que he hecho. Y al final de todo esto Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el libro de Job termina con estas palabras: y el Señor le restituyó mucho más de lo que Job había tenido antes. Ahora, la lección de Job no es que tú vas a venir a Cristo, te va a hacer sufrir por algún tiempo y luego te vas a volver ultramillonario. Esa no es la idea. Es un ensayo de algo mucho más grande. Primero sufrimiento y luego gloria. ¿Vas a ser millonario? Bueno, en el cielo serás millonario. Vas a tener la riqueza más inmensa que alguien puede tener. Vas a tener a Cristo mismo en todo su esplendor. Lo vas a poder contemplar como Él. Pizca de pecado. Esa es la idea que Job está dando. Dios te está dando algo mucho más grande. El problema es que nuestras expectativas, nuestros deseos son minúsculos. Lewis dice que somos como niños jugando con pasteles de lodo, que rechazan una invitación a la playa porque no pueden ni siquiera imaginarse lo que es estar ahí. Y entonces decimos: no, es que yo no sé de qué me estás hablando, yo aquí me quedo con mi pastel de lodo. Y alguien viene y te dice: pero vente, vamos a la playa. Puedes construir no solo pasteles, puedes hacer un castillo enorme de arena. Y tú dices: no, ¿cómo me vas a quitar mi pastel de lodo? No, es que esto es lo que yo quiero. Y ese es el problema con nuestras expectativas. Y esa es la promesa que la transfiguración trae. Esta es la promesa que todos los hombres y mujeres en Hebreos toman. Es aquella promesa a la que ellos se aferran cuando el autor nos dice que experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones, que fueron apedreados, aserrados, tentados a muerte, muertos de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y los vemos y decimos: wow, no, los héroes de la fe. Increíble. Pero apenas no nos alcanza para pagar las cuentas del mes. No, Dios no es bueno. Ya me abandonaron, Dios no me ama. Si me amara, me caería ahorita una transferencia de quién sabe quién que se equivocó y me acaba de mandar 20,000 pesos. Si me amara, me subirían el sueldo en mi trabajo, así dirían: es que yo sé que tú trabajas increíble porque yo sí le echo muchas ganas a mi trabajo, y me dirían: te mereces que te doble el sueldo. Si me amara, Dios haría eso. Pero la Biblia no promete eso. La Biblia te dice: ¿sabes qué vas a tener en esta tierra? Vas a tener sufrimiento. Porque este es el camino. Primero sufrimiento, luego gloria. Primero padecemos y después vivimos una eternidad de comunión con Él. Entonces considera el sentido opuesto, como te decía ahorita. Imagínate que tienes una vida de 70, 80 años, porque siempre el sufrimiento dura más que la vida buena. Imagínate que tienes una vida de 70, 80 años en los que cada momento de tu vida fue dolor.
Todo el tiempo hubo sufrimiento. Que seamos realistas, creo que esta no es la vida de nadie aquí. Todos tenemos momentos, aunque sean minúsculos, pero buenos. Pero imagina que no los tuvieras. Que tu vida fuera una vida de 80 años de puro sufrimiento. Un día mueres, te encuentras frente al trono de Dios y eres encontrado justificado. Y entras a la eternidad con Él. Y luego pasan 1000 años, 2000 años, 3000 años en los que tú estás viviendo en una eternidad sin pecado, sin dolor, sin muerte, en felicidad infinita. Y luego volteas y ves tus 70 o 80 años de sufrimiento. ¿Valdrían la pena? ¿Por 3000 años, 4000, 5000 de felicidad infinita, suprema, eterna? ¿Valdrían la pena? Pues la realidad es que sí. El problema es que cuando estamos aquí sufriendo, no estamos pensando en los 2000, 3000, 4000, 5000 años de eternidad. Estamos pensando en Dios debería de hacer esto. Si Él de verdad es bueno y Él de verdad me ama, ya estuviera. Pero no lo hace. Evidentemente, no me ama. Y el problema entonces está en nuestras expectativas. A través del sufrimiento de Jesús, a través del sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, en toda su gloria, tú y yo obtenemos una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada para nosotros en los cielos. Así que la pregunta para ti y para mí es esta. Primero, para aquellos que están en Cristo, ¿has visto su gloria? Misma pregunta con diferentes palabras. A través de tu vida, en los momentos difíciles que has pasado, ¿no ha mostrado Dios su bondad? ¿No te ha dejado ver, aunque sea destellos, de que Él realmente es bueno y cuida de ti? ¿O realmente te ha abandonado? Así, te ha dejado ahí y tú no sabes nada. Porque lo cierto es que los discípulos están sacudidos. ¿Cómo es que vas a ir a morir? Y no solo vas a ir a morir, yo también tengo que ir a morir. ¿Cómo voy a hacer eso? Y entonces Jesús los lleva al monte. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas considerar la gloria. Y Jesús los lleva. Y si tú y yo volteamos hacia atrás y consideramos la transfiguración, pero Dios no nos deja solo con eso, sino que a través de cada momento Él nos da destellos de su bondad, de su compasión, que si estamos atentos, podemos verlos. Y sin embargo, aún así necesitamos ayuda. Porque como dijimos, los discípulos aquí no lo entienden. Lo están viendo, pero no les cae el 20. Necesitan que alguien haga algo. Necesitan que el Espíritu traiga entendimiento. Y es lo mismo que tú y yo necesitamos. Y entonces para aquellos que estamos en Cristo, la pregunta de ¿vale la pena? Debería ser respondida con un sí vale la pena, porque he visto su gloria. Porque Él ha sido bueno en dejarme ver su compasión, su misericordia. Una y otra vez lo he visto. Le preguntaron a John Piper, que es un pastor muy viejo, que qué le diría a la generación de pastores más jóvenes en una conferencia de pastores como de alrededor de 25 o 30 años. Y su respuesta fue: tengo compasión de ustedes porque les llevo 60 años de ventaja. No de ventaja en predicar, no de ventaja en pastorear. Él dijo 60 años en que yo he visto la fidelidad de Dios una y otra vez. Tengo 60 años de historias que dicen, que proclaman, Dios es bueno. Él es fiel. Si tú y yo ponemos atención, si tú y yo clamamos, Señor, ayúdame a ver tu gloria,
con seguridad nos vamos a dar cuenta que ha estado ahí todo el tiempo. Todo el tiempo su bondad y su compasión ha estado ahí. Es que a veces nuestra mirada está en otro lado, nuestras expectativas están torcidas, estamos esperando cosas que Él no ha prometido, porque Él ha prometido algo mucho mejor. Él se ha dado a Él mismo. Y para aquellos en medio de nosotros que no están en Cristo, debemos elegir. Puedes tener una de dos. Tu mejor vida hoy, y entre comillas. Es decir, una versión de tu vida que se trate de buscar riqueza, reconocimiento, placer, comodidad. Puedes tenerlo, puedes buscarla, puedes esforzarte y tal vez lo obtengas, puedes tenerlo. Pero no puedes tener a Cristo así. O puedes tener a Cristo. Pero eso significa venir y morir. Sufrir para después tener gloria. Pablo dice en Romanos 8, si somos hijos, somos coherederos juntamente con Él. Si juntamente con Él padecemos. Sufrimiento y luego gloria. ¿Vale la pena? Bueno, eso depende. ¿Qué tan gloriosa es la gloria? ¿Qué tan increíble, qué tan asombrosa, qué tan maravillosa va a ser la gloria de Dios en todo su esplendor? Y bueno, la transfiguración de Jesús es solo un destello. Aquí tienes a un hombre que resplandece como el sol, sin una pizca de pecado. ¿Vale la pena? Sí vale la pena. Ora conmigo. Señor, gracias. Gracias porque tú eres infinitamente bueno. Gracias porque en tu bondad te acuerdas, Señor, que somos simplemente polvo y te compadeces de nosotros. No simplemente nos marcas el camino y nos arrojas a Él para que nosotros lo transitemos, sino que tú intencionalmente caminas con nosotros, mostrándonos tu gloria, tu bondad, tu compasión, tu cuidado, una y otra vez, recordándonos. Hay algo mucho más grande, mucho más maravilloso, mucho más asombroso que cualquier cosa que tú pudieras tener hoy aquí. Y está esperando del otro lado del sufrimiento. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mirada esté puesta en las cosas eternas, en las cosas de arriba, en Cristo, de manera que entonces perseveremos, que no desmayemos, Señor, sino que seamos fortalecidos con la esperanza que tú nos das. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.